escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 30. Hemos titulado la meditación de esta hora, Dura religión. Dura religión. Tenemos nosotros que tener una idea bien clara acerca de lo que dice la Escritura, acerca de la religión, acerca de la ley, acerca de la gracia, acerca de la libertad que Cristo ha dado a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Romanos capítulo 9, versículo 30, si usted ya lo ha encontrado, me dice un fuerte amén. Romanos capítulo 9, versículo 30, leemos en el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Leemos hasta ahí, oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias a esta hora por tu misericordia, Señor, por tu amor, porque nos tienes en este lugar. Te pedimos que añadas bendición a tu palabra, que nos hables a nuestra vida, que nos hables a nuestro corazón, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, puede tomar asiento. Y comenzamos diciendo que nosotros como humanos, cada una de las personas en este mundo tiene algo en común, y es que nos cuesta seguir indicaciones. Somos desobedientes por naturaleza. Si no, esposos que están por aquí, dígame, ¿cuánto le han dicho a su esposa? A mí me gusta el huevo picado, pero que no tenga nada de tomate. Y cuando llega la cena ahí, es más tomate que huevo. Ahí dice un pucho de volado ahí medio raro. Usted le dice, no me gusta la cebolla, si la encuentro por ahí, capaz no como. Y Galán ahí con una gran hambre, y cuando mete la cuchara y el tenedor en los frijoles y muerde, ahí el pedazo de cebolla se quedó sin comer toda la noche. Porque muchas veces nos cuesta seguir indicaciones. O vámonos del otro lado. ¿Cuántas esposas le han dicho a su esposo por ahí? Le han dicho, mira, no te pongas esas calzonetas de España 82 que son rosadas también. No te las pongas. Y ahí sale el esposo ahí, como es lo más cómodo que tiene, sale ahí en su sala de una manera un poco irreverente, ¿verdad? Y se le queda viendo el esposo y ¿con quién es que me casé, verdad? Muchas veces los hijos también le dicen a los hijos, están en la mesa, cuando estamos en la mesa nada de celulares, pero cuando se sientan todos ahí, apenas ni comen, ahí está la comida entera y están con el teléfono revisando. O le dicen, anda a hacer tarea. Se sienten en el escritorio como que va a hacer tarea, pero empieza ahí a bajar en el Facebook. No tiene ni notificaciones, ni amigos, ni nada, pero ahí está buscando y buscando a ver qué encuentra. Porque nosotros es muy común que nos cuesta mucho obedecer. Seguir indicaciones es algo duro para nosotros. A veces podemos estar haciendo las cosas bien, pero cuando se nos pone una regla, ahí es lo más difícil. Ya no, y vemos la regla ahí y lo que queremos es incumplirla. Y lo que queremos es desobedecerla. A veces si no hay ninguna regla, nosotros nos quedamos ahí quietecitos. Pero cuando vemos la regla, queremos desobedecerla ya. Porque por naturaleza nos cuesta seguir indicación. Imagínense que hoy en día la religión, y eso es religión, es una serie de reglas, una serie de normas que han sido puestas por el hombre para venir y estar más cerca de Dios. Y es por esto mismo que muchas personas a veces sienten la iglesia, muchas personas a veces sienten a Dios algo bien duro de seguir, pero la dureza la han encontrado en la religión, no en Dios. De eso queremos hablar en esta hora, porque es importante que nosotros conozcamos esto. La dureza, si alguien siente en la iglesia algo duro de seguir, es porque no ha encontrado a Dios y no ha encontrado una religión. ¿Por qué nosotros a los pequeños les decimos, ahí está su lugar en escuela bíblica? Porque es una manera de enseñar según su edad, de una manera que ellos no van a sentir como algo pesado estar aquí. No van a sentir algo duro, para que más adelante, cuando ellos vayan creciendo, ellos vayan entendiendo más cosas, tampoco quede aquella idea errada de que la iglesia es algo aburrido, porque la iglesia no es eso. Dios no es algo aburrido. Dios es paz, Dios es felicidad en el corazón, Dios es plenitud en la vida del ser humano.
Por lo tanto, nosotros no podemos vivir bajo esa premisa de decir, qué duro es ir a la iglesia, qué duro, y que están los niños por ahí que no quieren venir y que no quieren venir. Por eso hay un mecanismo que se ha generado para eso, para que las personas puedan entender que cuando uno se topa con religión, entonces es duro. Pero cuando nos topamos con Cristo, ahí estamos completos. En Él nosotros estamos completos. Gloria a Dios. Por eso nosotros a esta hora queremos ver esto. Y es que muchas veces hasta cristianos vienen y cuando ven a personas de otra denominación o de otra religión, los miran como de una manera, como que son de otro mundo. Y la verdad es que no tenemos ningún problema. Cristo ha dado libertad. Cristo ha dado a nosotros libertad. Pero antes nosotros tenemos que entender entonces qué fue lo que había en el Antiguo Testamento. ¿Qué era la ley? ¿Para qué había sido puesta? Porque si hay religiones o hay denominaciones que se ríen estrictamente por cada una de las cosas según lo que tienen que comer, según cómo tienen que vestirse, y vienen y siguen todas esas reglas y no decimos que esté malo. Y no decimos porque esté malo, pero queremos ver cuál es la dimensión de todo esto. ¿A qué se refería Dios cuando puso esto de la ley? Y por eso empezamos en este versículo, Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, la justicia que es por fe. El fin de todo esto, el fin de toda la ley es Cristo. El fin de todo esto era que nosotros pudiéramos tener fe. En el Antiguo Testamento estaban allá en el desierto y a través de Moisés vinieron y Dios puso la ley. Un montón de normas para que las personas haciendo esto pudieran entender, pudieran creer que había Dios, la salvación no estaba en las obras que ellos iban a hacer, la salvación no estaba en los sacrificios que ellos hacían, la salvación estaba en confiar que a través de esto estaban agradando a quien sí daba salvación. Siempre a lo largo de la Escritura nos enseña que la salvación siempre es por fe. Siempre es por fe, y queremos quedar claros porque en esta reflexión que vamos a tocar este día no estamos hablando de salvación. Una cosa, y es algo que queremos dejar definido desde antes para que después no nos confundamos, una cosa es salvación y una cosa diferente es bendición. Si nosotros queremos salvación, debemos aceptar a Cristo en el corazón. Si nosotros queremos bendición, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos caminar rectamente. Son cosas totalmente distintas. Porque si nosotros a través de la religión queremos ser salvos, mire, estamos perdidos todos. Porque por naturaleza nosotros desobedecemos. Por naturaleza nosotros venimos y hacemos las cosas mal. Por lo tanto, si alguien quiere a través de normas, a través de reglas, a través de estatutos venir a alcanzar la salvación, yo le digo, no lo va a lograr. Y no se lo digo yo, sino que la misma Biblia dice que no lo va a poder lograr. Pero si nosotros queremos bendición, por otro lado, queremos bendición, es entonces Dios mismo nos dice que busquemos la santificación, es decir, que cada día vayamos mejorando más en Dios. ¿Y todo esto con qué propósito? Para que lo agrademos a Él y mediante agradar a Él nosotros podamos obtener la salvación. En este momento, aquí en el versículo nos explica de una manera bien clara. Dice que los gentiles, es decir, todas las personas que no eran del pueblo de Israel, que no iban tras ninguna justicia, alcanzaron la justicia que es por la fe. Es decir, cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder llegar a Dios a través de la fe. Dice el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. Es ahí donde el pueblo de Israel se confundió, se cruzó, se fue por otro lado, porque pensaron que todas las reglas que habían sido puestas era en las reglas que estaba la clave, pero no era allí. Dios mismo dice, siguieron las reglas que yo les puse, pero no las siguieron por fe en mí, en Dios, no las siguieron por eso, sino las siguieron como que estas obras lo iban a salvar. Mire que hoy en día se ha traído de una manera equivocada el mismo error del pueblo de Israel. Ahora hay muchos que todavía siguen en esto. Hay muchas personas que todavía siguen encerradas en esto y por eso encuentran muchas veces esto de Dios algo bien duro de seguir. Y por eso nosotros le poníamos dura religión. Pero
en realidad la ley trasciende más allá de esto. La ley, el fin de toda la ley es que nosotros podamos conocer a Cristo Jesús. Miren lo que dice Isaías capítulo 29 versículo 13. Vamos avanzando. Isaías capítulo 29 versículo 13. Hay una ilustración muy bonita que dice que una vez un personaje murió y fue al cielo. En todas las ilustraciones ponen allá que es San Pedro que lo estaba esperando allá en el cielo. Pero ok. Y llega al cielo y le dicen que para entrar a la gloria, entrar al cielo de verdad y no ir al infierno, necesita 1000 puntos. Y le dice ahí el que acaba de llegar al cielo: mire, pero yo durante mi vida fui un buen esposo, nunca le quemé la pata a mi esposa, yo andaba en rectitud, yo andaba en orden. Y le dice: ¿y esto cuánto merezco con esto? Y le dice: muy bueno, 3 puntos. Y le faltan, para llegar a 1000, le faltan un montón. Y le dice: no, pero en mi vida también yo fui doctor y salvé muchas vidas y estuve en todo esto. Excelente, 2 puntos le vamos a dar por eso. Le faltan todavía un montón. Entonces viene y le dice: pero yo también anduve en todas esas asociaciones contra estas personas que tenían enfermedades graves. Yo los anduve ayudándoles, les di ropa a los necesitados y anduve en todo eso. Muy bueno, le dice, 3 puntos. Y dice en un momento ahí el muchacho que acaba de llegar por allá: así como vamos, solo por la gracia de Dios voy a poder entrar al cielo. Y le dicen ahí: bienvenido sea, pasa adelante, que solamente es por gracia que nosotros podemos alcanzar salvación, porque por nuestras obras nosotros no podemos. Miren lo que dice aquí Isaías capítulo 29 versículo 13. Ahora sí, meramente nos quedamos hablando acerca de bendición aquí en la tierra. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En ese momento es cuando la religión, cuando todo esto se vuelve duro de seguir. Pero no es porque Dios sea difícil de seguir, es porque la religión es dura. Y por eso queremos hablar eso. Mire, estábamos hace algún tiempo atrás, andábamos con mi papá antes que estuviera en la iglesia aquí de Ilopango. Andábamos, hubo un año más o menos que andábamos en misiones, apoyando en misiones, y hubo un momento que estábamos allá por Chalatenango, en San Rafael, y empezó la iglesia, empezó ahí un momento, se empezó el evangelismo, llegaron a orar a una casa, había una niña que estaba enferma. Y ellos, ahí la religión tradicional era la que predominaba ahí, y también el brujo que estaba ahí cerca. Entonces estaban ahí, nadie era cristiano ahí, bien difícil, gente bien dura de corazón. Entonces abrieron la puerta porque tenían un problema, porque su hija estaba enferma. Se oró por ella y resulta que la hija se sanó por la misericordia de Dios. Vino esta familia, llegó a la iglesia un domingo que estábamos por ahí, dio su ofrenda, se fue y jamás la volvimos a ver. Y nunca volvieron a aparecer. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces la mente del ser humano es cumplir un mandamiento de hombre. Dios no es un mandamiento de hombre. Dios es real. Dios es real. Con Dios, a Él se le ora, se conversa con Él, se le deja un espacio para adorarlo, para tener un momento en comunión con Él. Dios no es algo que hoy tenemos que ir a la iglesia porque así es, porque los domingos nos congregamos, los demás días hagamos lo que sea, pero los domingos nos congregamos, así es que tenemos que ir. Esa es una religión. Va a llegar un momento en el que está en la iglesia ahí, sentado en la silla, y no hay para dónde ver, y ve el reloj, y ve para atrás, y ve a sus hermanos, que la familia ahí está, que se está durmiendo. ¿Por qué? Porque es una religión, porque en realidad no quiere estar ahí. Pero cuando una persona, al contrario, por agradecimiento a Dios, viene y se sienta, esta persona canta alabanza, esta persona agradece por todo lo que Dios ha hecho, porque dejó de ser una serie de reglas y conoció al Dios verdadero, a un Dios que de verdad existe, a un Dios que es real. Eso nosotros tenemos que conocerlo. La ley, el final de todo esto era que las personas pudieran tener fe en aquel que de verdad existía. Hechos capítulo 15, versículo 5. Hechos capítulo 15, versículo 5. Tenga cerca su Biblia por ahí. Caín en un momento vino y agarró del fruto de la tierra lo que sea. No era mal fruto el que había agarrado, pero agarró lo que sea y se lo llevó a Dios, porque era algo que él debía hacer. Sin embargo, Abel
Agarró lo mejor que tenía, la mejor oveja que él pudo encontrar y se la ofreció a Dios porque era prioridad Dios en su vida. Porque Dios era real en su vida. Una persona que aparta la religión de su vida y deja a Dios como centro de todo, esta persona no tiene problema con nadie. Esta persona adora a Dios y andan hablando a sus espaldas. Ok, Dios, encárgate de ello, yo te estoy adorando a ti. No tiene problema de nada. Hechos capítulo 15, versículo 5. Este es el caso allá en el Nuevo Testamento. Había un problema por ahí. Hechos 15, 5. Se habían reunido en lo que en teología se conoce como el Concilio de Jerusalén, el mismo título que tiene por ahí en su Biblia, y se habían reunido por acá para discutir dos cosas: sobre los gentiles que alcanzaban salvación y acerca si estos gentiles tenían que seguir cumpliendo la ley, así como se les había sido enseñado por Moisés, si era necesario seguirlo así. Entonces mire lo que dice, Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, afirmándolo. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí les está diciendo Pedro, a los gentiles también. Dios ha enseñado que los gentiles también reciben el Espíritu igual que nosotros, también, igual que ellos en ese momento. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Algo clave. Es decir, el Espíritu Santo es el que purifica. El Espíritu Santo es el que viene y provoca en una persona empezar a hacer su voluntad. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vaya, se levanta Pedro y le dice: ¿por qué le vas a poner una carga a ellos que ni nuestros padres que han sido antes pudieron llevar, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Y por qué le vamos a poner una carga más? Cristo nos ha enseñado que al final de todo esto, lo más importante es Él. Es que los judíos se habían enfrascado, se habían encerrado, se habían confundido. En el Nuevo Testamento viene y le dice: ¿por qué le vamos a poner una carga más? Es que Cristo no es carga para nadie. Y si en algún momento alguien dice: ir a la iglesia, es que tengo que dejar esto y lo otro, es que tengo que dejar de hacer estas cosas y lo otro, ya vamos a hablar acerca del balance, ya no vamos a ir por el otro lado. Ahorita estamos hablando meramente de la ley. Y viene una persona y dice: ay, ir a la iglesia, y más que vengo cansado del trabajo, es una carga. Y si es una carga, entonces está siguiendo solamente reglas. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo, Él es el que purifica los corazones. Por eso nosotros cuando vamos a un evangelismo y encontramos a alguien que está por ahí y tiene problemas, por ejemplo, de alcoholismo, nosotros no le decimos: para que vaya a la iglesia por primera vez, deje todo eso. Es cierto, le decimos que no vaya a bolo, porque entonces de gusto va. Pero no le decimos: deje totalmente eso y después viene. Nunca va a venir el muchacho. Nunca va a venir, porque es Cristo en el corazón que empieza a generar cosas nuevas en el interior y empieza a hacer que las personas crean en Él, y es esa fe en Cristo Jesús la que produce obras. Es la fe la que produce obras. Si alguien viene, y eso lo hemos platicado con los muchachos de bachillerato bastante, y poníamos este ejemplo: ¿qué pasa si un padre viene y le dice al hijo: mira, hijo, no salís de tu casa, afuera está muy peligroso? Viene el hijo habiendo recibido la instrucción y se queda: ¿será que está peligroso? No, pero yo no escucho balazos. No, está todo tranquilo. Si el hijo cree en su padre, el hijo no sale. Pero si el hijo, por otra parte, viene y dice: nah, yo me sé cuidar solo, abre la puerta y se va, allá le va a ir mal. Allá afuera se va a dar cuenta que el padre tenía razón, pero como no creyó, desobedeció. Es decir, la fe en Cristo produce que nosotros empecemos a hacer buenas obras, pero es creyendo en Él. Es Cristo el centro, no es la ley, es Cristo. No estamos diciendo con esto, hermano, la ley no vale. No estamos diciendo con esto, no estamos diciendo eso.
Estamos diciendo que es Cristo el centro. Mire lo que dice este versículo. Vamos poniendo más cosas sobre la mesa. Mateo capítulo 12, versículo 1. Y Jesús mismo lo enseñó. Mateo capítulo 12, versículo 1. En este caso es un poco cuando andaba con sus discípulos. Jesús andaba con sus discípulos y les quiso enseñar esto acerca de la ley. No lo hizo así de gusto, lo hizo con un propósito. Mateo capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Paréntesis, en un día de reposo no les era permitido a los judíos hacer nada. Actualmente aún es lo mismo. Si usted va a Israel un día sábado, seguro que solamente va a comer ensalada y helada y carne del día anterior y cosas del día anterior, nada cocinado en el mismo momento. Por eso los turistas hoy en día los llevan a restaurantes o a cosas que no son judíos, que son de otros, porque solamente ahí encuentran al menos algo bueno que comer, porque en el sábado a ellos no les era permitido hacer nada, porque la ley había sido puesta por Dios para que ese día se lo entregasen a Dios. Ok, mira lo que dice aquí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué les estaba diciendo aquí Jesús? Hay algo más allá de todo esto. Ahorita ustedes se han encerrado en su mente viendo la ley, les decía a los judíos en ese momento. Pero hay algo mucho más allá que yo quiero que entiendan, y eso es lo que dice: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Miren lo que significa eso. Vámonos a lo que hace referencia a Jesús en ese pasaje. Oseas capítulo 6, versículo 6. Este sí va a ser un poquito difícil de encontrar. Oseas capítulo 6, versículo 6. Busque Isaías y váyase ahí en los libros chiquititos para adelante. Después de Daniel, ahí va a encontrar Oseas capítulo 6, versículo 6. Es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Primero, para que nosotros mismos no nos confundamos, para que nosotros mismos tampoco critiquemos a los demás. Segundo, para que nosotros podamos enseñar qué es lo que dice la Escritura acerca de todo esto de las obras, acerca de todo esto de la ley. Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice de la siguiente manera: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocausto. La cuestión era conocer a Dios, que los judíos pudiesen a través de esto conocer a Dios, pero no pudieron. Hasta el momento, hasta hoy en día, les cuesta mucho conocer a Dios. No pudieron. Mire, y esto está bien relacionado también hoy a nuestros días. ¿Cuántas personas hay que sirven en un ministerio pero que dejan de conocer a Dios? Que se enfocan más en que el otro fulanito dio otra indicación y no me la habían dicho a mí, y se molesta por eso. No hay problema, estamos en lo mismo. El hermanito no se quería sentar donde se nos ha indicado a nosotros. No hay problema, no hay pleito de nada, estamos sirviéndole. A veces lo que muchas veces como servidores no entendemos es la palabra servicio. Es diferente a mandar. Nosotros servimos. ¿Quiere sentarse, hermanito, por acá? Ok, no quiere, entonces no hay problema, quédese por allá, fuera del balón solito, allá en las últimas filas, no hay problema. Pero ¿qué estamos diciendo? Conocimiento de Dios, más que religión. Conocimiento de Dios. ¿Qué pasa con muchos músicos a veces? Que vienen y se quedan: no, es que yo amo a Dios, y empiezan a hablar de una manera bien poética, pero al final no conocen a Dios. Y que empiezan a decir: es que la alabanza aquí, pero cuando está la predicación se salen y van a comer por allá. No, y es algo bien común. Cuando alguien es cantante muchas veces, viene, sirve a Dios y después allá se va a la cafetería. Un tecito ahí para mejorar la garganta. El fin de todo
no es la alabanza. El fin de todo es el conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el fin de todo. Es importante para que nosotros no nos confundamos, ni siquiera servicio. Puede venir tempranito al culto, a las 6 de la mañana aquí puede estar, pero si no conoce a Dios tenemos problemas. ¿Por qué? Porque se va a empezar a llenar de cosas vanas en su mente, va a empezar a llenarse de pleitos en su corazón, raíces de amargura en su vida, porque no ha conocido a Dios. Y le va a empezar a parecer que hablan por acá y que hablan por allá, que esto es tedioso de estar por acá, pero no es tedioso. Lo que pasa es que se ha enfocado en las reglas y no ha conocido a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fin de todo esto. Cuando Jesús vino a este mundo nos enseñó algo clave. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Jesús, como él mismo dijo, no vino a decir que la ley ya no servía. No vino a decir eso. Simplemente vino a añadir un ingrediente importantísimo a todo esto, que hasta hoy en nuestros días está, y que si nosotros no tenemos este ingrediente, la religión va a seguir pareciendo dura. Cuando en realidad Cristo Jesús es fácil de seguir. Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Lo hemos encontrado? Dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cristo, ¿qué vino a hacer? No vino a decir que la ley ya no existía, que la ley ya no era válida. Vino a dar un ingrediente más, y era el ingrediente del amor. Cuando Cristo Jesús, después de haber sido crucificado, resucitó y después ascendió a los cielos, 50 días después vino y descendió alguien a nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Él descendió a nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios que nos impregna de su amor y que nos hace que las demás cosas en Cristo sean mucho más fáciles y que sea todo delicia. Hay una ilustración muy bonita, dice que una vez iban dos monjes caminando. Había un río cerca y pasaron por ahí. Y estaba una mujer ahí quejándose que no había puente, el puente se había destruido y no podía pasar al otro lado. Y tenía que ir, y estaba quejándose por ahí. Vienen los dos monjes y empiezan y se acercan y le preguntan y le dicen: te vamos a ayudar. Resulta que cargan a la mujer, la llevan hasta el otro lado. Ellos mojándose y la mujer pasando en seco hasta el otro lado. Pasaron al otro lado y empezaron a caminar, y uno de ellos le dice al otro: mira, ¿y para qué le ayudamos, bo? Mira, hoy voy todo mojado, todo sucio y me duele la espalda. Viene el otro y se le queda viendo y se ríe y sigue caminando. Más adelante, un tiempito después, vuelve a quejarse el mismo que estaba ahí: mira que me duele la espalda, ¿para qué le ayudamos a esa señora? Se tiró en el suelo y se quedó por ahí. Y le dice el otro: mira, me han visto que yo no me he quejado, porque yo hace varios metros dejé a la mujer por allá, pero tú todavía la llevas en tu espalda. Es que resulta que muchas veces cuando intentamos que esto sea, que si hago esto me va a ir bien, si hago que es una necesidad hacer las cosas, entonces es duro. Pero cuando esas cosas las hacemos por amor, así como Cristo nos ha mandado, entonces las cosas son fáciles de hacer. No hay problema, vengo yo, $5, quizás me voy a quedar sin comer ahora, pero Dios me va a bendecir, y le da a aquel hermanito, a aquella personita que está por ahí y que necesite, que usted sabe que necesita, pero no tiene problema, ni siquiera está buscando que se lo regresen. ¿Por qué? Porque ha puesto amor en su vida, porque Cristo ha resplandecido en su corazón, y le es mucho más fácil entonces de ahí para adelante. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a poner este ingrediente más, el amor. Que toda la ley, todo lo que ya había, que eran puros estatutos, ahora es mucho más fácil venir y hacer la voluntad de Dios, porque tenemos amor, porque hay amor ahora en nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Sí, nosotros ahora tenemos libertad. Nosotros ahora, Cristo Jesús hace que nosotros todo esto sea mucho más fácil. ¿Qué pasa con una persona cuando viene y contrista al Espíritu Santo de Dios?
no le da lugar a que éste resplandezca, sino que empieza a hacer sus propias obras, y a causa de sus propios pecados, por no tomar en cuenta a Dios, el Espíritu Santo de Dios se contrista en su interior, y él ya no está resplandeciendo su luz a los demás, sino su propia oscuridad, la propia de cada uno, la propia desobediencia, los propios impulsos de la carne están siendo evidentes. ¿Qué pasa? Por eso mismo es que hoy vemos a tantos jóvenes por allá afuera que sin ninguna sensibilidad de corazón pueden venir y agarrar un arma y le disparar a otro. ¿Por qué es? Porque no hay de Dios en su interior, porque no hay amor. Por eso mismo no pueden cumplir la ley. Por eso mismo están totalmente llenos de pecado, están totalmente llenos de pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque es el amor que nos permite. ¿Cómo voy a hablar mal de mi hermano? Aunque haya hablado mal de mí. Pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo hacer eso. ¿Y es por qué? Porque hay amor en su interior. Es el amor el que viene, y ahora este ingrediente nos hace más fácil todo. Ok, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. El fin de la ley es Cristo. Ahora nosotros para salvación, ni siquiera es la ley, es creer. Creer en esa justicia que es por fe y únicamente por fe. Aparte de toda la ley, ahora se nos ha añadido un nuevo ingrediente, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos permite hacer las cosas sin que éstas sean cargas, Ahora bien, nosotros tenemos libertad, y eso es lo que queremos ver aquí. Es decir, que todas las cosas podemos hacer sin que sea pecado. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué está diciendo? Nos encontremos donde nos encontremos nosotros, aunque estén otras personas que estén con sus costumbres raras, con sus creencias raras, nosotros creemos en un Dios. Nosotros creemos y no tenemos problema. ¿Sabe que a veces la definición de la palabra apologética que se estudia en teología, que es la defensa de nuestra fe, a mí no me parece muy acertada? Que dice apologética, la defensa de la fe, pero es que no es que nosotros vayamos y estemos defendiendo, a ver qué dice, y nosotros no voy a creer nada de lo que me digan, estoy defendiendo. No es eso. Es que nosotros tenemos una verdad y ni siquiera vamos a atacar a las demás. No vamos a atacar ni a defender, simplemente vamos a enseñar la única verdad que existe. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Solamente hay una verdad. Gloria a Dios. No tenemos ningún problema. Por lo tanto, está diciendo aquí, ¿y qué pasa si alguien viene y come algo que es sacrificado a los ídolos en aquel entonces? No debemos hacerlo porque, mira lo que dice, tenemos un solo Dios, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes este conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Junto ahí, ponemos un ejemplo. Yo le pregunto, pero de un solo no me voy a contestar y lo voy a afirmar en su corazón. ¿La cerveza es mala, hermano? Caballeros que están aquí. No, hermano, no, para nada. ¿La cerveza es malo? Es lo mismo que estaba pasando por ahí, pero ya vamos a darle contestación según este mismo pasaje. Una vez me preguntaron eso y me dijeron, pero es bueno para la corriente sanguínea y es bueno para la salud y que aquí que allá. Mire, es que muchas veces catalogamos como pecado aquello que nosotros mismos hacemos que eso sea pecado. En el Antiguo Testamento, ahí antes de Noé, el mundo se había colapsado de maldad, pero no había internet, pero no había televisión, pero no había nada de eso. Ahora resulta que le dicen a la tele, la caja satánica. No, si estás viendo eso, te vas a ir al infierno. Es
Son estatutos por hombre. Miremos qué es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice? Claro, si uno viene y le da rienda suelta a los deseos de la carne, entonces cuando sí se convierte en algo que Dios nos ha mandado, que no hagamos. Volvamos a la plática que teníamos antes. ¿Y la cerveza, hermano? ¿Y esto será malo? La Biblia viene y habla acerca de aquellos que empiezan y se emborrachan, porque ya están fuera de sí, porque ya no pueden ellos valerse, no pueden razonar, ya están fuera. Le han dado rienda suelta a los deseos de la carne, es decir, está malo. Y una, hermano, una no es ninguna, y dos es menos que una, así es que no, estamos tranquilos. ¿Es malo o no es malo? Mire lo que sigue diciendo aquí la Escritura. Versículo 11. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo. Es decir, que el problema no son las cosas. El problema no son las cosas, sino que tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios. Hermano, pero yo trabajo ahí trabajo en esa empresa que hacen todo, y cuando al final de mes los jefes nos reúnen y ahí bien alegremente discutimos algunos temas. ¿Cuál es el problema? De conciencia débil. ¿Y por qué entonces es pecado? Es pecado porque como buen salvadoreño algunos se van hasta el extremo y se van y andan en cuneta y pierden su familia y pierden todo y dejan de darle importancia a lo que en realidad tiene importancia. Es pecado por eso. Y es pecado también porque alguien lo va a ver por ahí. Nunca diga que nadie lo va a ver, porque siempre está ahí un hermanito en Cristo que Dios ha mandado para que lo pueda ver. Para que lo pueda ver. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no vayamos a herir a alguien, que no vayamos a herir el corazón de alguien, la mente de alguien, por algo que nosotros hacemos. Por algo que nosotros hacemos. ¿Por qué le decimos a los jóvenes? Les decimos, mire, camine bien, tenga cuidado con su noviazgo. Porque si los hermanos lo empiezan a ver que anda con una, en otra y otra y otra, y está aquí arriba, y está por aquí y sirve, el problema es aquellos que lo miren y digan, ¿cómo van a dejar subir a ese muchacho por ahí? No, nosotros lo pudiéramos subir y nosotros con un crecimiento espiritual pudiéramos decir, ya no lo va a hacer. Pero como puede seguir hiriendo conciencias, mejor que decimos, no lo hacemos, porque ¿con quién no queremos tener problemas? Con Dios no queremos tener problemas. Es con Dios el asunto. Hace algún tiempo vinieron aquí a la oficina unos personajes importantes de política, en esos tiempos que andaban haciendo propaganda y todo esto. Y decían, queremos que en el culto nos dé un espacio para hablar un poco acerca de nuestras propuestas y estas cosas. Y la respuesta fue con toda amabilidad y política también, no se puede, nosotros no hacemos eso. No hacemos eso. ¿Por qué? ¿Y por qué dijimos eso? Puede venir alguien y las personas muy crecidas espirituales pueden decir, eso está malo, eso está bueno, según la Biblia eso está malo y eso está bueno. Pero aquellos que estén por ahí sean del partido contrario. ¿Cómo puede ser que la iglesia, por esas personas que pueden ser en un momento débiles de conciencia, no se puede hacer y es mejor no hacerlo? ¿Por qué? Porque ¿quién se va a meter en problemas con Dios? Uno. ¿Y qué hacemos mejor? No lo hacemos. La Biblia dice que porque algunos vienen y malinterpretan un pasaje de la Escritura cuando viene y dice Dios allá en Isaías, me parece que dice que entonces vendrá Dios y quitará todo zarcillo y todo perfume y todo instrumento para separar el cabello y todo lo que arregla a las mujeres y toda vestimenta y toda cosa así, y entonces les hará andar en hediondez. Ahí dice la Escritura, pero no está diciendo así de las mujeres. No está diciendo que las mujeres vengan y que huelan un poco extraño. No está diciendo eso. Está hablando acerca de la nación de Israel, que después de toda su gloria, después de todo su esplendor, si siguen rebeldes, entonces va a venir un momento en el que van a andar huyendo. Y claro que va a pasar allá en el momento cuando venga el anticristo. Claro que va a pasar, pero se malinterpreta. No, si nosotros decimos, la mujer puede usar pintura, puede usar collares, puede usar aritos, lo que sea. Ok, está bien, no hay problema. Tenemos libertad en Cristo. No hay problema. A mi mamá le dijeron uno de sus familiares que son de la religión tradicional, en esta ocasión que fueron allá a su casa en Estados Unidos, le dijeron, mira, ¿y te permiten andar en pantalón? Sí, no tenemos problema.
Porque según ellos hay algunas denominaciones cristianas que no lo dejan, ok, y puedes andar así. Sí, no hay problema, porque tenemos libertad en Cristo. El fin no es una serie de estatutos. El fin de todo esto es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Y por qué nos vamos a abstener? Porque tampoco que esta libertad, dice la misma Escritura, que se convierte en libertinaje. Eso no es permitido tampoco. ¿Y cuál es el balance? Que no vayamos a pecar contra Dios estorbando a un hermanito. Que no lo vayamos a hacer. Hermanos, ¿por qué le decimos vístase decentemente? Póngase ahí la ropa un poquito más abajo, ande un poquito más flojita, va. Porque sabemos que usted, Dios la creó hermosa. Entonces, ¿por qué le decimos eso? Para que no vaya a ser estorbo, para que no vaya a ser un peso para otro hermanito. Y que haciendo estas cosas vengamos a ser estorbo y vengamos a pecar contra Dios. Es que no pecamos contra la iglesia. No pecamos contra Dios. Eso mismo le pasaba ahí, le decía, ¿y si podemos comer esto sacrificado a los ídolos? Sí pueden. Si yo todo lo he creado para todo, no hay problema. Que le va a hacer daño, ahí esa es su decisión. Que tal vez le va a hacer daño, ok, pero lo pueden hacer, Dios no tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que hagamos cosas que sean estorbo para otros hermanos. Hermano, pero yo fui a evangelizar allá por la avenida. Iban allí evangelizando y me metí ahí a uno de los cuartitos, pero para hablar más de cerca con la señorita, Y en ese momento, como ahí pasan todos los buses, ahí el hermano, y mira, allá iba entrando, mira, yo lo vi. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Para no pecar contra Dios. Porque lo que queremos es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Mira, y con este versículo terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Hay que hacer el balance correcto. La ley fue instituida para que las personas pudieran a través de ella creer en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos un ingrediente más, es el Espíritu Santo de Dios, que nos impregna de todo amor. Este Espíritu Santo de Dios a nosotros nos da libertad, pero que esta libertad, dice, no se convierta en libertinaje. Tratemos de que todas las cosas que hagamos sean para que las demás personas no tengan estorbo, para que nosotros no pequemos a Dios en ese aspecto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué dice la Escritura entonces? La ley fue instituida. Sí, fue puesta por Dios para que las personas creyeran en Dios a través de esto. Más adelante vino y Dios puso un nuevo ingrediente, que es el amor. Y con este ingrediente ahora nosotros es delicioso estar en Cristo. Ahora nosotros tenemos plenitud en Él. Y dice también la Escritura, pero que esta libertad que ha sido dada no sea libertinaje, que no vengan unos y que haciendo lo que sea lastimen a los demás hermanos. Por lo de conciencia débil nos abstenemos nosotros a hacer cosas que no convienen. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Decía Pablo, por eso yo trato de agradar a todos. Trato de agradarlos a todos. Si algo es estorbo para alguien, no lo hago. ¿Por qué? Para no ser estorbo para esa persona. ¿Tenemos problema nosotros según religión? No tenemos problema. Cristo nos ha dado libertad. Pero por Cristo, para no pecar contra Él, tenemos que hacer las cosas buenas. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Por último, hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice que es la voluntad de Dios? Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Regálenme al Señor un fuerte aplauso a esa hora. Si has escuchado este mensaje, ahora solo falta que invites a Jesús a tu corazón. Puedes invocarle de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Ahora que has recibido a Jesús, es conveniente que te congregues en una iglesia donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes dónde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en el Boulevard del Ejército, kilómetro 9, frente a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Te esperamos.